Buenas tardes, bienvenidos a esta doble sesión, sesión doble como en los cines de hace muchos años, ¿no? Con dos conferencias centradas en una obra maestra de la colección Thyssen-Bornemisza, La muerte de Jacinto, de Giambattista Tiepolo, este año felizmente remozada, restaurada y estudiada como no se conocía antes, como no se había hecho antes, gracias a un proyecto que está todavía expuesto en las salas de nuestra colección permanente y lo estará hasta algún día de enero, que creo que es a mediados de enero cuando se termina, y que ha estado desde la Semana del Orgullo, cuando se inauguró de una manera algo oportunista, como hacemos los museos, porque es verdaderamente nuestro retablo gay. Yo actúo hoy como telonero de la intervención de Susana Pérez, que es la responsable del Departamento de Restauración, que ha sido el autor, el departamento, con Ubaldo Sedano y Susana Pérez al frente, el autor del proyecto ejecutado después en colaboración también con nuestro Departamento de Pintura Antigua. Entonces ellos son responsables en primer lugar, de la limpieza de la obra, de los estudios que están allí puestos, el vídeo y de los textos donde se destacan los detalles, las conclusiones de esos estudios. Entonces, yo actúo como telonero porque en realidad lo que yo les voy a contar no tiene mucho que ver, o no tiene nada que ver con la restauración. Es un producto de pero mejor así, porque nuestras dos intervenciones van a ser completamente distintas, no se van a solapar en absoluto. Mi intervención es producto de una larga fascinación por una obra y por un pintor que no está demasiado de moda. Tiepolo está pasado de moda prácticamente desde la Revolución Francesa, o así, más o menos. Sí. Lleva ya más de 2 siglos pasado de moda y no tiene muchas trazas. Es un pintor de culto, a quien admiran conocedores, historiadores de arte, críticos de arte, restauradores, pintores, pero como todo, digamos, la primera mitad del siglo XVIII, como todo lo que viene antes de David y del neoclasicismo, ha sufrido esa mala reputación de ser una pintura decorativa, demasiado ligera, demasiado hedonista. Es curioso que en una época tan hedonista como la nuestra, el arte hedonista guste tan poco y guste el arte severo y ascético, ¿no? En fin, Tiepolo es seguramente el más grande pintor del siglo XVIII y uno de los más grandes pintores europeos, así, Tuco. Y este cuadro es una obra, pues, de madurez, particularmente interesante. Podemos ver comenzar ya con mis diapositivas. Ah, bien, gracias. Es que le he dado ahí en el teclado y no avanzaba. Me he centrado para hablar de La muerte de Jacinto, como verán, porque tiene muchos aspectos y sería inabarcable hablar de todo lo que el cuadro implica, de todas las asociaciones que el cuadro suscita. Me he centrado en un aspecto iconográfico concreto y me he dejado llevar un poco no por la asociación libre, estrictamente, pero sí encadenando las referencias y en particular subrayando una relación muy privilegiada que Tiepolo tuvo con el gran pintor del Cinquecento veneciano tardío, Paolo Cagliari, llamado il Veronés para nosotros. La verdad es que he incubado todas estas reflexiones
en el proceso, coincidiendo con nuestra exposición sobre el Renacimiento en Venecia, que nos ha traído aquí este verano algunas obras fantásticas de Veronés, como el famoso Rapto de Europa del Palazzo Ducale de Venecia, y descubriendo infinidad de coincidencias, de homenajes tributados por Tiepolo a su gran predecesor. Ya les adelanto que en su tiempo Tiepolo fue conocido como Veronese redivivo y que se le caracterizaba, se le definía públicamente como el sectateur de Veronés, lo definía el conde Tessin, un conde sueco, escribiendo a la corte real sueca, o Algarotti, su contemporáneo, decía que Tiepolo era el vero representante de la maniera paolesca, entendido por paolesco lo que se refiere a Paolo Cagliari, el veronese. Veronés jugará un papel muy importante en mi intervención. El cuadro de la muerte de Jacinto fue adquirido por el padre de Heine, o sea, por el primer barón Thyssen, en 1934. Seguramente el año más fértil en la adquisición de obras maestras. De ese año data la adquisición del retrato de Enrique VIII de Holbein, Jesús entre los doctores de Durero, la Santa Catalina de Caravaggio y el retrato de grupo familiar de Frans Hals, nada menos. Probablemente 4 de las más grandes obras maestras antiguas, de pintura antigua de la colección Thyssen, fueron adquiridas en el curso de ese año. El año 35 también sería muy fértil, pero el año 34 fue particularmente, debido seguramente a la situación internacional, económica, que obligó a muchos coleccionistas a deshacerse en busca de cash, en busca de efectivo de sus colecciones. Y hay que decir que el barón Heinrich Thyssen-Bornemisza no se encontraba tampoco en una buena situación económica. No es que abusara de sus contemporáneos gracias a una buena situación económica, sino que se endeudó ampliamente para poder adquirir esas obras, aunque el holding Thyssen en aquel momento no estaba dando beneficios, estaba en pérdidas. Bueno, pues la pintura es una pintura monumental, como le va a Tiepolo, que fue un gran pintor de frescos, un gran pintor, un gran decorador, decoró más de 10 palacios en Italia, particularmente decoró en Venecia, tuvo mucho éxito comercial, digamos, de clientela en Venecia, a diferencia de otros contemporáneos suyos, buenos pintores como Ricci o tal, que tuvieron que trabajar fuera. Tiepolo trabajó muy bien en Venecia y tuvo muchos encargos extranjeros, muchos de los cuales rechazó, como este encargo de Suecia vinculado a este conde Tessin que les mencionaba, porque la Casa Real sueca le ofreció pintar unos frescos, pero no se pusieron de acuerdo sobre el precio, porque Tiepolo estaba cotizadísimo. Sí realizaría 2 grandes encargos murales, 2 ciclos de frescos, uno de los cuales vamos a mencionar, aunque solo sea unos minutos aquí, y otro que es bien conocido por todos ustedes. El primero es el de Würzburg, en Franconia, en el sur de Alemania, el que vamos a hablar porque es estrictamente contemporáneo del cuadro de la muerte de Jacinto. El otro es, naturalmente, el del Palacio Real de Madrid, ¿no? Esa apoteosis de la monarquía española, empeño que le llevaría sus últimos años y que, en cierto sentido, bueno, sería el causante de que Tiepolo falleciera en Madrid, ¿no? Donde esperaba conseguir más encargos, donde tuvo una notable cantidad de comisiones, de encargos. Entonces, en 1751, hablando de este encargo de Würzburg, Giambattista Tiepolo y sus hijos Gian Domenico y Lorenzo, que son sus colaboradores, sus asistentes muy expertos, se trasladan a Würzburg
para ejecutar el encargo del príncipe obispo Carl Philipp von Greifenklau de decorar la Residenz, el palacio principesco episcopal de Würzburg. Pero durante los 2 años que permanecerán en Würzburg, los Tiepolo desarrollarán una actividad frenética no limitada a la ya titánica, colosal obra de la decoración del Palacio de Würzburg. Pintarán también obras, digamos, de caballete por llamarles algo, porque son obras a veces de grandes formatos como esta, de más de 2 metros de lado. Pero, en fin, obras sobre tela, obras pintadas en el estudio. Por ejemplo, una caída de los ángeles rebeldes. Pintarán una caída de los ángeles rebeldes y una asunción de la Virgen para la capilla de residencia, 2 pinturas de historia romana, Mucius Scaevola ante Porsena y Coriolano ante las murallas de Roma, 2 pinturas del Antiguo Testamento, Esther ante Asuero y David y Abigail, una gran adoración de los magos, más una pareja de pinturas de las que vamos a hablar basadas en la Jerusalemme Liberata de Torquato Tasso, Rinaldo en el jardín de Armida y Rinaldo abandonando Armida, y, en último término, el cuadro que nos ocupa centralmente hoy, es decir, la muerte de Jacinto. Bueno, aquí está el famoso techo de Würzburg sobre la escalera, que es seguramente la pintura más grande y más asombrosa que se haya pintado nunca, ¿no? Por lo colosal, porque es como si no tuviera límites en ningún sentido, ni en profundidad, ni... Bueno, sí tiene unos límites, un perímetro marcado por la galería de figuras. El tema es la apoteosis de Apolo, que está ahí en el medio, coincidiendo con el sol, ¿no? Irradiando por todo el cielo, y todo alrededor se despliega la variedad de los 4 continentes de la Tierra, iluminados por el sol con sus figuras totémicas, sus héroes, sus figuras alegóricas, emblemáticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está América, ¿no? Con un tocado de plumas, y al otro lado está Europa, con toda una serie de figuras de la literatura y del arte clásico. Ahí tenemos a Europa vista. Por cierto, ya encontramos un elemento en Europa muy emblemático de la tradición clásica como columna vertebral europea, de este frontón interrumpido, triangular, que va a reaparecer en la pintura de la muerte de Jacinto, ¿no? Y luego tenemos aquí entronizado también el retrato oval del príncipe obispo que ha encargado los frescos, naturalmente. Ahora, la muerte de Jacinto no fue encargada por el príncipe obispo Greifenklau, aunque coincidiera en el tiempo y aunque tenga parentescos. Para empezar, el primer parentesco, como vamos a ver, porque el protagonista de la pintura es el mismo que el de los frescos, es decir, Apolo, aunque un Apolo no el Apolo público de su triunfo político, diríamos, sino el Apolo privado, el Apolo íntimo, ¿no? Es nuestra pintura. Pero la pintura de la muerte de Jacinto es el resultado del encargo de un barón, después conde, llamado Friedrich Wilhelm Ernest, más tarde, en esa época era solo barón, conde de Schaumburg-Lippe, que vivió entre 1724 y 1777, que debió de encargar la muerte de Jacinto en 1752, cuando ya Tiepolo llevaba unos meses en Würzburg, y cuando el barón en cuestión, von Schaumburg-Lippe, tenía 28 años. El barón Schaumburg-Lippe es seguramente, según se ha explicado siempre, la razón de la elección de un tema como el de la muerte de Jacinto, que celebra un amor homosexual del dios Apolo, una aventura
que termina trágicamente, de naturaleza homosexual, porque el propio Schaumburg-Lippe, aunque terminó casándose y teniendo familia, pero en su juventud tuvo varios amores masculinos. Había tenido, antes de encontrarse con Tiepolo, un amante húngaro, del cual decía que era su otra mitad, su altra mitad, y en el momento en que hizo el encargo a Tiepolo, había fallecido su relación más reciente, que era un músico español con el que había convivido aparentemente algún tiempo en Venecia. Había un ménage à trois implicado, porque el músico español venía con una señora, con una dama. Ahora que nos sentimos tan satisfechos desde la cima del progreso histórico, nos sentimos como en la época de mayor tolerancia en materia de costumbres sexuales que haya conocido la humanidad, hay que recordar que el caso del barón von Schaumburg-Lippe no era ni mucho menos insólito. El principal amigo y patrono de Tiepolo, Francesco Algarotti, que es una luminaria de la cultura veneciana y europea de la época, un hombre que estuvo en todas las cortes de Europa, tenía fama de ser, además de muy culto, muy guapo, y entonces bueno, ligaba no solo con damas de las cortes europeas, sino también con algunos príncipes, como Federico el Grande, que fue aparentemente su amante durante más de una década, ¿no? Que era notoriamente homosexual. Entonces, quiero decir, estas cosas no eran tan extrañas ni objeto de una represión particular, por lo menos en los círculos cortesanos, principescos y en el nivel de privacidad al que estas pinturas no estaban destinadas a ser exhibidas en museos o en lugares públicos en general, obviamente, ¿no? Bueno, tenemos un retrato de Schaumburg-Lippe bastante posterior, porque es de 15 años más tarde, por Reynolds, que fue encargado por un aristócrata británico que combatió en la Guerra de los 7 Años, donde británicos y alemanes fueron aliados, combatió a las órdenes del conde de Schaumburg-Lippe y le encargó nada menos que a Sir Joshua Reynolds. Hay una variedad de iconografía de Schaumburg-Lippe, pero este era el retrato, bueno, pues de más calidad y de un artista más conocido. A pesar de que la distancia temporal no es tan grande, hay una notable distancia estilística, ¿no?, entre ¿cómo llamarle?, ese venecianismo rococó de Tiepolo y el clasicismo teatral de Reynolds, todavía muy ligado al barroco, al alto barroco, a la retratística del alto barroco. Tiepolo peleó mucho para encontrar la fórmula compositiva ideal para la Huerta de Jacinto. Hay muchos estudios. En la exposición tenemos 2 dibujos de la colección de la Staatsgalerie de Stuttgart, pero quizás los más conocidos son los del Victorian Albert, bocetos compositivos a pluma y tinta y aguada sobre papel, en los cuales Tiepolo ensaya diferentes fórmulas para combinar las 2 figuras. En todos ellos hay, como verán, una fuerte impronta de pietà, ¿no? El modelo escondido, el modelo latente es una pietà. Apolo sujeta, como levantándolo, al príncipe Jacinto, como si fuera un guerrero caído. En aquella otra se cambia la orientación espacial, de la derecha por la izquierda, y de nuevo en la tercera imagen, más que estar sujetándolo, está como inclinado sobre él. Bueno, caigo en la cuenta de que no he contado
cómo es la historia de Apolo y Jacinto. Supuesto que la conocían, pero debía haberla recordado. Ovidio cuenta, creo recordar que es el segundo libro de las Metamorfosis, la historia de cómo Apolo tenía un joven amigo que era un príncipe espartano llamado Jacinto, con el que, en fin, andaba por los campos dando chospos, y un día jugaban al disco y Apolo arrojó el disco con tanta fuerza y a tanta altura que al caer mató en el acto Bueno, sobre esto hay diferentes interpretaciones sobre si la muerte fue instantánea o no, pero cayó y accidentalmente mató al pobre Jacinto. Entonces, eso es lo que lamenta. El cuadro está destinado, obviamente, al lamento por la muerte involuntaria, accidental, no querida, de su amigo o amante, ¿no? De la sangre de Jacinto nacería una planta conocida con el nombre, ¿no? La tenemos aquí. Y luego tenemos un riquísimo escenario lleno de elementos. Tiepolo siempre tiene este atrecho fastuoso, variadísimo, riquísimo, en el cual hay una combinación, bueno, de deleite visual, pero también de elementos algo enigmáticos, de elementos trágicos y cómicos, como vamos a ver sobre todo al final de mi exposición, de elementos sublimes y grotescos, de cosas tan chocantes como la interpretación que se hace del deporte que estaban practicando Apolo y Jacinto cuando Jacinto cae, porque así como en el texto original de Ovidio se trata del deporte griego del disco, Tiepolo manejaba una traducción italiana del siglo XVI de las Metamorfosis de Ovidio, donde el juego es el tenis. El tenis era conocido y practicado, muy practicado en las cortes por los aristócratas desde el Renacimiento, por ejemplo, por nuestros Habsburgo. Carlos V era aparentemente muy aficionado y muy destacado en el juego de pelota o de tenis, en lo que en francés se llamaba el jeu de paume y en italiano la palacorda. Ahí está la red y ahí está la raqueta y dos pelotas y una pelota separada que debe ser la pelota asesina, ¿no? Bueno, pero hay otros elementos escénicos más interesantes, más cargados de significado. Parece que Rinaldo en el Jardín de Armida, o a secas Rinaldo y Armida, que es como se suele titular esta pintura, fue producida poco antes, pero antes que la muerte de Jacinto. En el catálogo razonado de la obra de Tiepolo, la versión más actualizada, lo sitúan con una fecha anterior, aunque aproximadamente las fechas que suelen señalar son 52-53, pero parece que se supone que es anterior. Y fíjense cómo el escenario de la muerte de Jacinto recupera muchos elementos de Rinaldo del Jardín de Armida, cambiándolos de formato, porque adaptándolos al formato vertical de la pintura. Veamos, empezando por la derecha, la estatua de Pan, la estatua del sátiro, el guacamayo en la cornisa, el Eros que acompaña a las figuras, el Eros alado con su carcaj, el arco del fondo, y no sé si se me olvida algún otro elemento. Rinaldo es un caballero que lucha, un cruzado, que lucha en Oriente, que lucha en Tierra Santa y que en un determinado momento es sorprendido por la maga pagana Armida, que se propone matarlo, pero que se enamora de él al verlo dormido
y decide llevárselo para ella, secuestrarlo y llevárselo a su jardín. Y el jardín de Armida es el jardín de una hechicera, es como el jardín o la residencia de Circe, donde con su magia, con sus lazos misteriosos, retiene Armida a Rinaldo y le hace olvidar la razón por la que él ha venido a Tierra Santa, la razón heroica, el combate contra los infieles y todo eso. Rinaldo está allí enamoradísimo de Armida y olvidado de todo, mientras sus compañeros están desesperados. Carlo y Ubaldo, sus dos compañeros, uno de ellos se llama como nuestro Ubaldo, que no es un nombre muy frecuente, pero sí es un nombre muy épico tasiano, y están espiándole, esperando el momento para convencer a Rinaldo de volver a sus filas, ¿no? Como se describe en el canto 16 de la Jerusalemme Liberata, Rinaldo la mira de abajo arriba y ella le mira de arriba abajo, para señalar la primacía, la hegemonía que ella ha conquistado sobre él. Ella le tiene en sus manos. Ella se mira en el espejo y él se mira en los ojos de ella. Y en ese juego de reflejos él está como atrapado. Hay una, aparte de estos elementos que he citado, la estatua de Pan, el guacamayo, el arco, el cupido, hay una sensación visual ubicua de parentesco entre los dos cuadros, porque está esta fantástica tela naranja desplegada en primer término, de la que se va a servir más de una vez. Tiepolo suele utilizar este recurso de poner una fantástica tela de raso sobre alguna de sus estupendas reinas o diosas o encima de uno de sus ángeles, para que saquen una pierna, saquen un muslo a través de esa fantástica tela, ¿no? Y está, sobre todo, en último término, el tremendo parecido entre Reinaldo y la figura de Jacinto, salvo que la inclinación es distinta, pero se parecen mucho de cara, se parecen en la anatomía, en la postura, de nuevo, en el exhibir, en sacar la pierna, es una cosa muy de Tiepolo. La cabeza tiene un aire inconfundiblemente dieciochesco, porque la verdad es que aunque pretendan ser figuras que evocan la antigüedad clásica, parecen jóvenes con peluca, ¿no? Sugiere la peluca de mediados del siglo XVIII. En fin, esta es la primera fuente y la más inmediata de las que tenemos para explicar de dónde viene la muerte de Jacinto. Tengo que decir que Tiepolo es siempre un maestro del reciclado. Es decir, es enormemente difícil establecer cuál es la primera aparición de uno de sus motivos, porque siempre está reconvirtiendo motivos, ideas, y está constantemente adaptando y renovando su propia producción. Muchos grandes artistas han sido así, entre ellos en la modernidad, por ejemplo, Ingres, Degas, Gauguin, han sido grandes recicladores, y eso no tiene nada de objetable, ¿no? de bochornoso, a pesar del culto romántico a la originalidad. Pero en la época de Tiepolo, además, este reciclado se hacía con más naturalidad. Este es el estudio preparatorio que el propio Tiepolo pintó para Rinaldo y Armida, donde hay algunas divergencias. Por ejemplo, Carlo y Ubaldo están dentro del jardín. Obviamente algunos elementos no están descritos con la precisión con que se describían en el cuadro definitivo. Hay cosas que han cambiado de posición. Por ejemplo, el loro, en vez de estar subido a la cornisa, está en la fuente que al lado de la cual... Y luego verán que muy astutamente en el cuadro definitivo él ha aumentado la escala y ha como pasado a primer término la figura protagonista para darle tanto un interés visual como un interés narrativo mayor al que es el verdadero tema, porque
en el boceto, en el estudio compositivo, la verdad es que se quedan un poco encanijados por la fuente, por los elementos arquitectónicos, se quedan un poco perdidos en el atrecho y en el decorado del cual era un maestro Tiepolo. Siempre se menciona esas fuentes, la relación de la muerte de Jacinto con Rinaldo y Armida y con el boceto preparatorio. Pero no se menciona nunca que años más tarde, aunque esta pintura en realidad ha sido datada a veces en torno a 1750, Molmenti, Morasi, Paluchini, varios expertos en Tiepolo sostuvieron que era una pintura del final de los 40 o de 1750, con lo cual incluso podríamos, en el caso de que aceptáramos esa datación, reconsiderar si ha sido un precedente respecto a la muerte de Jacinto. Pero parece que las dataciones más recientes son más tardías, son al final de la década de los 50, y reaparecen otra vez algunos elementos que nos interesaban. Esta tela fantástica anaranjada, que es la protagonista y que ahora luce incomparablemente mejor después de la limpieza, ¿no? Es verdaderamente deslumbrante, sobre todo combinada con los azules. Por cierto, que en esta diapositiva pues no da nada de sí, entre otras cosas porque he tenido que reducir las imágenes, que eran imágenes de muy alta resolución, y ha perdido un poco de lustre, ¿no? El tema es el tiempo, un anciano barbudo y alado que descansa sobre una nube, desvelando a la verdad. La primera interpretación de la pintura fue el tiempo raptando a la verdad, pero ella no parece, no sé, violentada en absoluto, está ahí plácidamente, y él se supone que es una imagen alegórica, el tiempo desnuda, hace aparecer a la verdad, que es una mujer joven y dominante, como lo son la mayoría de las figuras alegóricas de Tiepolo, muy en la tradición de las grandes figuras de reinas, de diosas, de la pintura veneciana. Pero lo más divertido es que aparece todo un atrecho que en realidad no esperábamos en una pintura, en una alegoría del tiempo y la verdad. Aparece desde luego la guadaña del tiempo, aparece la bola del mundo sobre la cual pone su pie la verdad, pero aparece también Cupido, el Cupido que era coprotagonista de Apolo y Jacinto, que venía despavorido a asistir al lamento de Apolo, está ahí. Y más, porque al lado de Cupido está, bueno, el loro, papagayo, guacamayo, o lo que sea, yo no entiendo nada de estas aves, parece que es un guacamayo, según nos dicen nuestros expertos, ¿no? Que estaba ahí, ahora aparece aquí, y lo que más me interesa, la estatua de Pan. Y la verdad es que nadie se ha fijado en que aquí reaparecía, porque la verdad es que reaparece en un segundo término, como en una cierta distancia, y lo que me interesa subrayar es esto. En el contexto de la alegoría del tiempo y la verdad, vuelven a aparecer la estatua de Pan y debajo de ella Cupido. Pan y Cupido, asociados. Los vamos a ver como las dos caras de algo. Los vamos a ver en la propia obra de Tiepolo y en su gran antecedente, que es Veronés. A Tiepolo siempre le interesó mucho la figura del sátiro. Es parte de una vena de interés, de pasión por lo grotesco, de una fascinación por lo grotesco que hay en Tiepolo. Tiepolo es un pintor de cosas elegantes, de figuras bellas, ligeras, seductoras, pero es un pintor fascinado también por lo feo, por lo grotesco, por lo enigmático, por las formas tortuosas. Bueno, hay toda una serie de estudios de cabezas de sátiros asociadas a veces a cabezas de Medusa, sátiros siempre con esa sonrisa sardónica, sarcástica, y asociadas a un teste di fantasía, les llama
Tiepolo, cabezas de fantasía, en las que el artista da rienda suelta, digamos, a su capricho, al capricho de la invención, ¿no? Se parecen, particularmente a esa cara que mira hacia abajo, con mirada más que irónica, ya digo, llena de sarcasmo, ¿no? Las figuras de Pan o las estatuas de sátiros, en forma sobre todo de términos o hermas, es decir, de esas estatuas incompletas que no tienen brazos, que a veces son simplemente una cabeza o un torso convertido en una columna, en un mojón, son habituales en la pintura del Renacimiento y del Barroco, asociadas a los temas báquicos, a los temas dionisíacos. Estos son dos ejemplos típicos, uno muy conocido, el de la danza bacanal ante un término, que le recordará, si lo conocen, la pintura de la representación de la danza ante el becerro de oro de Poussin, que es una inversión de esta danza. Es muy curioso porque Poussin es tan clásico que el frenesí báquico se expresa de una manera completamente estructurada, equilibrada, ¿no? Armoniosa, en fin, de una manera muy inspirada en relieves escultóricos antiguos. Y el otro es una pintura de Ricci, que es un veneciano mucho más tardío, un veneciano del umbral del Rococó, que está muy relacionado con Tiepolo, ¿no? Lo he traído también por eso, que es un poco un precursor de Tiepolo en algunos aspectos. Y ahí está también presidiendo su bacanal, el encuentro de Baco y Ariadna, se supone, en Naxos. Hay una estatua de Pan. Pan es, en principio, un dios rústico, un dios antiguo, un dios arcaico, el dios de los bosques y de los pastores. Y se termina convirtiéndose en una figura del cortejo de Dionisos, como Sileno, como Marsias, y es una figura que, bueno, plenamente banalizada, o en el camino de la banalización, es una figura de la máxima lubricidad sexual, es una figura de la exaltación de la fornicación, del desenfreno sexual y de la embriaguez, ¿no? He dicho antes que Veronés fue, en la madurez de Tiepolo, su gran modelo, y el pintor al que él escogió como asociarse para, digamos, su campaña de relaciones públicas. Cuando la gente quería identificar a Tiepolo, lo identificaba como el nuevo Veronés, el Veronés, lo he dicho, redivivo, resucitado, porque Veronés suscitaba una enorme nostalgia, en parte porque el siglo XVIII es la época en que llega a su fin realmente la historia de Venecia. Venecia concluye su largo declive y desaparecerá al final del siglo XVIII, ¿no? a manos de Bonaparte, y los venecianos y los no venecianos sienten la nostalgia de esa gran época pasada, que era la del Cinquecento, que encarnado en la riqueza, en el esplendor visual del Veronés. Hay que decir que Tiepolo no llega al Veronés directamente. Tiepolo no viene de Veronés. Tiepolo viene, por ejemplo, de Piazzetta. La primera etapa de Tiepolo es caravallesca. Tiepolo comienza pintando con un claroscuro muy intenso, muy grave, muy pesado, con mucho modelado, muy escultórico de las figuras. El descubrimiento del color, de este color luminoso, es progresivo, es paulatino. Y esa manera, teatral, decorativa, como se la llama peyorativamente a veces, es una conquista progresiva. Él irá hacia Veronés más que venir de Veronés. Y no hay que tomar al pie de la letra su coincidencia con Veronés. Tiepolo es un evocador, un recreador, un intérprete de Veronés. Pero desde luego recicla todo cuanto puede de los motivos que le interesan de Veronés. Una obra que se cita a propósito de la muerte de Jacinto
Se cita, por ejemplo, en el catálogo de la exposición de Tiepolo que tuvo lugar en el Metropolitan hace unos años, que es uno de los catálogos de referencia mejores, es este Marte y Venus unidos por el amor del Metropolitan. ¿Por qué? Pues porque ahí está la estatua de Pan, ¿no? En segundo término, pero presidiendo una escena de amor, aunque sea en el caso de Apolo y Jacinto una escena de amor, bueno, trágica, porque es el amor después de la muerte, pero ahí está el gran sátiro, el gran Buck, acompañando a una ceremonia de amor. Y yo añadiría lo que no siempre se dice, ahí está Pan asociado de nuevo a Eros, asociado de nuevo a Cupido. Un Cupido, porque hay dos, tenemos este fantástico contraste veronesiano entre el desnudo y la coraza, entre la piel clara de ella y la piel oscura, la piel clara de Venus y la piel oscura de Marte. Pero a ambos los enlaza el amor, atando un lazo en sus piernas. El otro amor está ocupado frenando al caballo, lo que quiere decir que Marte tendrá que suspender sus campañas militares, pero quiere hablar también seguramente de poner freno a las pasiones, a los instintos. El amor exige una domesticación del puro instinto y de lo que el instinto tiene de violento, ¿no? Quiere decir, esa estatua de Pan es un simple recurso decorativo que indica que estamos en la antigüedad pagana, que estamos en una escena mitológica de la antigüedad, o bien tiene un significado más profundo y quiere aludir también al enfrenamiento, a la retención de las pasiones, de la libido, porque es un sátiro, es Pan, pero es Pan convertido en estatua, es Pan sin brazos, es Pan inmovilizado, es Pan, diríamos, mutilado y petrificado, de manera que ha dejado de ser ofensivo como lo es tantas veces Pan, como lo son los sátiros, ¿no? Quizá tenga que ver con ese sentido de la alegoría. Hay más elementos en Veronés que toma en la muerte de Jacinto Tiepolo. Por ejemplo, el guacamayo, digamos, aludiendo, aunque esto no sé si será un guacamayo, un papagayo, un loro, o qué será, pero ahí está en la cornisa, igual, ¿no? Es llamativo que la fiesta en casa de Simón, de la Galería Sabauda de Turín, que es un cuadro que, por cierto, Tiepolo copió de Veronés, o sea, se lo conocía de memoria, pues está evocado ahí. Esta especie de, retrato, que no es un retrato, es como una figura de género semialegórica de la mujer con loro, nos recuerda también la presencia de estos simpáticos volátiles en la obra de Tiepolo, ¿no? ¿Qué significan los loros, papagayos y guacamayos? Hay varias interpretaciones, pero la más común asociada a nuestro cuadro, al de la muerte de Jacinto, es que representan cito literalmente del catálogo de la exposición del Metropolitan, licencia y self-indulgence, o sea, la autopermisión, ¿no? El dejarse llevar, la licencia, o sea, todo lo contrario que el refrenar las pasiones. En los catálogos recientes italianos sobre la pintura de Tiepolo directamente hablan de que el loro representa la lujuria, el desenfreno sexual. En cualquiera de los dos casos, bien está asociado a Pan, con ese añadido además de que la mano de Apolo vaya a tapar irónicamente el sexo del sátiro, y esa máscara grotesca que también se asocia a esta fascinación por las teste di fantasía, ¿no?
Pero vamos a volver a Veronés y vamos a seguir la huella del sátiro, porque la estatua de Pan aparece en más lugares de Veronés y aparece desde muy pronto hasta muy tarde en la obra de Veronés. Ese Venus y Marte del Metropolitan pues siempre se cita, pero en cambio no se cita que en uno de los primeros encargos públicos de Veronés, que es la música de la Biblioteca Marciana de Venecia, ya están ahí la estatua de Pan y un Cupido, porque esto es un Cupido identificado como tal por Vasari, aunque no tenga alas, debajo justo de la estatua. De nuevo la asociación, el sátiro arriba, el Cupido abajo. Bueno, en 1556-57 la República de Venecia encargó a Veronés y a otros 6 artistas la decoración del salón mayor de la librería vieja de San Marcos, esta que se llama librería marciana. El Veronés pintó 3 telas empotradas en el techo: el honor, la aritmética y la música, y obtuvo el premio del jurado presidido por Tintoretto y Sansovino y consistente en un collar de oro. Vasari, que habla de la pintura y el concurso, afirma que fue esta pintura, este tondo, el que le hizo merecedor del premio, y describe el cuadro así, es muy interesante. Dice Vasari que hay en el cuadro 3 bellísimas jóvenes. Dice, la más bella toca un gran lirone da gamba, ¿no? Bueno, este instrumento de cuerda de gran tamaño, guardando a basso il manico dello strumento, o sea, mirando hacia abajo el mástil del instrumento, y estando con el oído y la actitud atentísima al sonido. Otra de las mujeres toca el liuto, el laúd, y la otra, la tercera, canta al libro. Entonces está mirando la partitura. Junto a las mujeres bellas hay un Cupido sin alas que toca el clavicémbalo, mostrando que de la música nace amor o que amor está siempre en compañía de la música. Y para que nunca se vaya, lo hizo sin alas, para que no vuele, claro. En el mismo, dice Vasari, pinta a Pan, el dios, según los poetas, de los pastores, con ciertas flautas de corteza de árbol, como huecas, a él consagradas por los pastores triunfantes en el tocar. O sea, que a la estatua de Pan han ido a consagrarle unas rústicas flautas hechas con cañas. Se sabe esta historia de Pan, que inventa la flauta de Pan con diversos tubos, cortando cañas cuando persigue a Siringe y la ninfa se transforma en cañas, ¿no? Los pastores han venido a depositar como unos esvotos, como unas ofrendas de sus flautas. Lo interesante de esta explicación de Vasari es que nos explica que aquí se habla de 2 especies de música, en realidad, ¿no? Abajo, las 3 gracias estas 3 musas, acompañadas por Cupido, están empleadas en lo que los griegos llamaban citarística, en la música de cuerda, la música consagrada a Apolo, la música más noble y más elevada. Arriba permanece como una especie de vestigio arcaico, como perteneciente a otra época, a otra dimensión, el otro lado de la música, el lado rústico, primitivo, la aulética, la música de flauta, la música de viento. Los griegos dividían la música instrumental en esos 2 sectores. Platón, Aristóteles hablan de la aulética y la citarística. Aristóteles, por ejemplo, en la poética distingue la música en esos 2 tipos. Bueno, pues aquí tenemos que la una es una música rústica, de pastores y tal, y la otra, en fin, una música, como se ve, de gente bien vestida, bien criada y tal, ¿no? Y algo más moderno también. Para nosotros lo interesante es que nos permite comprender algo sobre la dicotomía de Pan y Cupido, que están, como en otras ocasiones, en otras apariciones, uno encima de otro. Ahora, el otro contexto en el que Pan y Cupido aparecen juntos es, obviamente, ya lo hemos visto en la escena de Venus y Marte,
la alegoría del amor, de los efectos del amor, de las labores de amor. El cuadro que se ha titulado El desdén, o a veces se ha titulado Los dolores del amor, y que está en la National Gallery de Londres, que es una obra mucho más tardía, pues 20 años posterior a esta temprano Tondo, forma parte de una serie de alegorías del amor que llevan los títulos de Infidelidad, Desdén, Respeto y Unión Dichosa, aunque hay mucho debate sobre su significado. Las 4 pinturas estaban destinadas a decorar algún espacio, aunque no sabemos cuál. Y bueno, en este caso el episodio representa el padecimiento del amante, digamos, maltratado por una amada cruel, ¿no? En realidad, la amada cruel son 2. Es muy curioso. Y se ha discutido mucho sobre esto. La amada cruel está desdoblada, tiene, digamos, un lado fino y un lado golfo, un lado elevado y un lado bajo, un lado casto y un lado promiscuo, ¿no? Hay un lado que representa probablemente el amor espiritual y el otro el amor carnal. Pero las 2 son igualmente crueles o despectivas con este pobre que está siendo martirizado por Cupido, por un Cupido que le golpea severamente con el arco. Y arriba está de nuevo nuestro amigo Pan, o un sátiro que se le parece mucho. Es verdad que en un muy discreto segundo o tercer término, pero ahí acechando, ¿no? Como si Veronés quisiera recordarnos que también él tiene algo que ver con el imperio del amor. Claro, toda esta historia de Pan y Cupido, o Pan y Eros, de sátiros y erotes, o sátiros y amores, parece algo característico de la mitología pagana, y podrían decirme ustedes, bueno, es simplemente un indicador, una acotación escénica para señalar que estamos ante una escena mitológica relacionada con el amor. Pero Veronés, por seguir con Veronés, introduce a la estatua del sátiro en el lugar donde menos lo esperaríamos, en la historia de una heroína bíblica del libro de Daniel, Susana o Shoshana, acechada, acosada, es una historia muy de actualidad, ¿no?, por 2 venerables y ancianos jueces que le dicen, bueno, ahora que estamos solos en este jardín, puedes concedernos tus favores, y en fin. Ella se niega, y entonces ellos la amenazan con denunciarla por adulterio. Y efectivamente la denunciarán por adulterio, pero la denuncia les sale mal porque Daniel descubre a los falsos acusadores y los acusadores son condenados y los ancianos son finalmente y felizmente lapidados, ¿no?, por la multitud. En la escena de Susana ha sido representada muchas veces por Veronés y Tintoretto. A mí me interesa centrarme en el juego de las estatuas, en lo que ha hecho con las estatuas, en algunas de sus versiones. Hay una versión de taller de Veronés, quiere decir que puede haber un original autógrafo de Veronés que se perdió, pero en todo caso procede del ámbito de Veronés, en la que en primer término está Susana exhibiéndose, el pintor exhibiéndola generosamente, las cabezas de los 2 ancianos y detrás, en un tercer término, las estatuas que permiten interpretar la escena en primer término. Me explico. Hay una estatua de un sátiro, ¿no? En la típica actitud es un sátiro atlante, es un sátiro como los demás que sostiene un entablamento. Pero hay otra figura en relieve que no se ve muy bien en esta diapositiva y por eso he traído un grabado basado en el cuadro, que está invertido, pues naturalmente como suelen estar los grabados, en el que aparece una figura femenina en relieve. La figura femenina es una figura púdica, casta, se lleva la mano al pecho como para protegerse, para hablar de su virtud. Las 2 figuras
conjuntamente, la del sátiro y la figura femenina del relieve, nos explican, nos interpretan la verdadera naturaleza de los actores de la escena. Aunque ella esté aquí desnudándose en primer término, su verdadera naturaleza es púdica. Se está bañando, la estamos viendo, pero en realidad porque somos unos voyeurs perdidos, pero ella se esconde, ella se cubre, ella es de naturaleza pudorosa y honesta, mientras que los venerables y ancianos jueces de Israel son, en realidad, unos sátiros rústicos y violentos, ¿no? Las estatuas como clave de las figuras vivas. No fue esa la única vez que del taller de Veronés salió algo utilizando la figura del sátiro en relación con Susana y los viejos. En otras dos versiones, la del Louvre y la versión Doria, que está en el Palazzo Bianco de Génova, vuelve a aparecer como remate de un muro curvo la figura de esta Herma, Atlante, término del sátiro, del Pan, que mira hacia abajo, mira hacia la escena en primer término, como vamos a ver enseguida, es como un espectador dentro del cuadro, porque ve como nosotros la escena, aunque la ve del otro lado, que mira no sin cierta complacencia a la escena del acoso, del intento de violación de Susana por los ancianos jueces. Fíjense sobre esta idea de que las estatuas interpretan las figuras vivas, cómo la cabeza barbada del sátiro se mueve en sintonía con las de los ancianos. Uno de ellos tiende la mano al pecho de Susana y el otro se lleva la mano sospechosamente a una parte oculta, delantera, como si se estuviera masturbando, ¿no? Fíjense cómo el movimiento del sátiro está sincronizado, como coreográficamente, con los ancianos, indicándonos de nuevo que ellos son también sátiros, ellos son reencarnaciones de eso. Aquí no hay Cupido, aquí no hay Eros. Y eso es revelador también, es revelador de lo que significa la pareja de Pan y Cupido, de sátiro y amorino. Aquí lo único que hay es un pobre perrillo que suele acompañar a las damas en la tradición veneciana y que parece completamente, en fin, aterrado, despavorido, y que es un muy pobre sustituto de la figura de Cupido, ¿no? Dos acotaciones marginales a esto. Les decía que en estas escenas no hay Cupido, tampoco lo hay en la Susana y los viejos de Sebastiano Ricci, de comienzo del 18, que me interesa porque es un predecesor de Tiepolo que juega ya a la operación de interpretar a Veronés, de explotar a Veronés, bueno, no diré plagiar a Veronés, pero sí de tirar de Veronés para crear su escena. Y fíjense que, por cierto, también el escenario del fondo con ese arco y tal recuerda a nuestro Reinaldo y Armida y a nuestra... En fin, la estatua del sátiro tiene menos personalidad aquí, está en perfil perdido, está como mirando a otro lado, la implica menos en la narrativa Ricci. Ricci tiene menos talento narrativo que Veronés y que el propio Tiepolo. Y les decía antes que Cupido no aparece en estas versiones, donde sí aparece el sátiro. Encontré, bueno, mirando centenares, literalmente, de Susana y los viejos, una versión de Ludovico Carracci, de en torno a 1600, del tema de Susana y los viejos. La imagen no es excesivamente buena, pero no hay otra en Internet, donde hay dos figuras, una como de un Atlante violento, dominante, no se puede reconocer en la imagen si tiene rostro de sátiro, yo no diría que es un sátiro, pero sí es una figura masculina, una figura viril, agresiva, poderosa, y en contrapunto un pobre Cupido que está llorando, claro, porque
porque la escena esta no le gusta nada, ¿no? Entonces, lo que Veronés había representado por la ausencia de Cupido se representa aquí de una manera más naif y más teatral, si se quiere, por ese Cupido que derrama lágrimas, ¿no? Una última referencia al Veronés y a las estatuas. Hay un cuadro fantástico del Fitzwilliam Museum de Cambridge, de Veronés, que es este Hermes, Herse y Aglauros, donde de nuevo las estatuas juegan un papel que nos permite interpretar lo que está sucediendo narrativamente. Y de nuevo aparecen los sátiros. Muy brevemente, en las Metamorfosis de Ovidio cuenta Ovidio cómo Herse y Aglauros son las hijas de un rey de Atenas, Cécrops, y Hermes se enamora de Herse. Y Hermes soborna a su hermana Aglauros para que le permita cortejar a Herse. Pero Minerva, Atenea, infunde en Aglauros unos celos, una envidia ciega, y cuando Hermes va a entrar en los aposentos de Herse, Aglauros se precipita para sujetarle, para agarrarse a su pierna y no permitirle que vaya a ver a su hermana. Entonces Hermes, pues muy piadosamente, terminará convirtiéndola en una piedra negra a la pobre Aglauros. Ahora, lo que nos interesa es esto. En el segundo término hay una estatua que representa la belleza, la nobleza, la dignidad moral de Herse. Es la que hace el buen papel aquí. Hombre, un buen papel también algo golfo, como pasa siempre en Veronés, porque, en fin, exhibe el pecho y exhibe la pierna, pero con dignidad y con nobleza. Y en cambio, la satiresa, la estatua de la satiresa, que se esconde tras la cortina, representa las bajas pasiones indignas, que no son dignas de mirarse a la luz del día, que apresan a Aglauros. O sea, de nuevo, un contraste como el del sátiro y Cupido, del que estábamos hablando en las escenas amorosas de Veronés. ¿Existe una querella entre Pan y Cupido? ¿Existe una tradición iconográfica que enfrente a Pan y Cupido? Existe, desde la antigüedad. Es muy antigua y daría para varias conferencias. Pero me voy a limitar a señalar tres o cuatro ejemplos que pudo conocer Veronés y pudo conocer Tiepolo, por lo menos Tiepolo. Aníbal Carracci, en el Palazzo Farnese, en las historias de los amores de los dioses, representa este Amor omnia vincit, que es un verso de Virgilio, que dice, como es obvio, que el amor todo lo puede, pero pan significa todo en griego, así que la victoria de Eros, de Cupido, sobre Pan representa el alegórico Amor omnia vincit. Ahora, en la disputa en el combate cuerpo a cuerpo de Cupido contra Pan, en el que siempre Cupido, Eros, es el ganador, y hay algo muy paradójico y muy cómico en esto de que un Cupido niño venza al fornido, musculado Pan, hay algo más que una ejecución literal, visual de la frase Amor omnia vincit. Aquí tenemos una interpretación de Federico Zúcaro, muy divertida, con Cupido. Bueno, es una verdadera escena de wrestling, ¿no?, de lucha libre. Y como tal, es un poco medio en serio, medio en broma. No es del todo, porque estas luchas de Cupido y Pan no son trágicas, no terminan con un mal desenlace. Significan simplemente que Pan pues, se va sometido, se va muy burlado por el triunfo de Cupido, y los espectadores pues muy regocijados, ¿no? Esto es como un escenario de Arcadia. Esas son otras versiones más tardías, ¿no?, de una interpretación de David Teniers el Joven a partir de Aníbal Carracci, de nuevo, y otra de Francesco Mancini, que es un pintor ya del siglo XVIII. O sea que esto es
Es una pintura que pudo haber conocido a través de grabado perfectamente Tiepolo, que es unas décadas anterior a él. Bueno, Mancini murió en los años 50 del siglo XVIII, precisamente, y en los que, como decía antes, el Cupido alado y muy niño derrota al sátiro fornido, que está cogiéndole de los cuernos o de las orejas a veces, ¿no? ¿De qué hablan estos combates de Pan y Cupido? ¿Hablan solo del amor omniavincit? No, yo creo que hablan del combate entre un nivel más elevado de la relación amorosa o de la pasión amorosa y un nivel más básico. Entre las formas más desarrolladas de Eros, las formas más sublimes de Eros y las formas más primitivas de Eros, representadas por Pan. El gran filósofo neoplatónico del amor, Marsilio Ficino, en Renacimiento, distinguía entre tres tipos de amor: el amor divinus, que es el de la Venus celeste; el amor humanus, el amor vulgaris; y finalmente el amor ferinus, el amor bestial, que no tiene una Venus que le corresponda porque no tiene guía ni control, es puramente libido ciega, ¿no? Instinto sexual bruto. Bueno, en estas escenas de Cupido y Pan, yo creo que lo que se opone, más que un Eros divino y un Eros humano, es un Eros humano representado por Cupido y un Eros ferino, un Eros animal, un Eros bestial representado por Pan. O sea, de lo que se está hablando, más que de la relación entre un amor puramente espiritual y un amor carnal, es de dos tipos de amor carnal, pero el uno primitivo, violento, no civilizado, y el otro civilizado, educado, etc. Realmente, si volvemos a la pintura de Tiepolo, yo no creo que en Tiepolo el contraste entre Pan y Cupido, que aparecen en Nuestra muerte de Jacinto y en otras obras que hemos visto, que coexisten en esas obras, sea un contraste dicotómico de enfrentamiento polar. Es más bien un contraste para señalar dos caras del amor que deben ser mantenidas juntas o que deben conciliarse. Yo creo que Tiepolo es si fuera un filósofo, que no lo fue, sería un filósofo vitalista, y yo creo que afirma en su pintura, como el propio Veronés, los dos lados del amor, la convivencia de los dos, del lado más animal y del lado propiamente humano. Hay dos pinturas muy enigmáticas de Tiepolo que pertenecen a una serie decorativa que hizo para algún sitio, aunque no es seguro para dónde, donde conviven las satiresas con niños y putti. Se dicen estos títulos muy neutros de los americanos de la colección del Norton Simon Museum, pero en el catálogo de la obra de Tiepolo les llaman estas pinturas con unos títulos que me gustan más. Satiresa, en el catálogo razonado de Gemini Pedrocco, le llaman Satiresa con un amorino y Satiresa con due amorini e tamburello. Bueno, es que un puto alado, estos putti alados son erotes, son cupidos, son amorinos. Entonces, lo que tenemos aquí es una convivencia muy pacífica entre las satiresas que hacen como de madres de los cupidos, ¿no? Extraña, enigmática combinación. En el propio pensamiento antiguo tenía Tiepolo bases para este maridaje de Cupido y Pan, para esta conciliación de Eros y Pan. En la obra de Platón, en el banquete y en el Fedro de Platón, hay elementos de convivencia entre Pan y Eros. Por ejemplo, en el Fedro, Sócrates menciona a Eros en varias ocasiones, es el gran tema del diálogo en realidad, pero se dirige también, invoca a Pan, a los dioses silvestres del lugar, el lugar ameno, el lugar campestre donde se desarrolla el diálogo,
y el diálogo mismo termina con una oración a Pan, como si Sócrates viera que el tema de Eros estaba necesariamente asociado a este dios primitivo y rústico. Y en el banquete, que tiene también por tema al Eros, se compara muchas veces a Sócrates con el propio dios Eros, con el propio dios del amor. Pero hay un pasaje final donde Alcibíades, el bello y frívolo Alcibíades, compara a Sócrates con un sátiro o sileno. Y concretamente dice, con esas figuritas de cerámica de sátiros que existían en la antigua Grecia, que son feos por fuera, pero que cuando se rompen contienen dentro cosas preciosas, joyas, etc. Bueno, así sería el maestro Sócrates. Traía esta página porque es de Algarotti, el gran amigo de Tiepolo, y habla precisamente de ese pasaje, del maestro Sócrates, que lo parangonaban graciosamente a estas cosas que tienen la figura de un simio o de un sátiro, de un mono o de un sátiro, y por dentro tienen los bálsamos más preciosos. Entonces, Tiepolo podía conocer estas referencias platónicas. Termino ya. Al hablar de nuestra pintura, hemos olvidado un lado no he mencionado hasta ahora un lado de la obra de Tiepolo fundamental, aunque no suficientemente atendido durante mucho tiempo, sus grabados, sus vari capricci y sus scherzi di fantasía. Tiepolo fue un continuador de Jacques Callot, de Castiglione, del propio Rembrandt y un predecesor de Goya en el uso del agua fuerte para dar salida a las invenciones más misteriosas, más enigmáticas, más fantásticas, más oníricas, más inquietantes. En la serie de Scherzi di Fantasia hay una escena en particular donde encontramos reunidas la figura del sátiro, ya nos vamos a despedir de ella, que está ahí, no sé si se ve bien desde ahí, y el grupo, este grupo extraño estrafalario en el cual a veces se ha visto la corte del rey de Esparta, el rey de Esparta, padre de Jacinto, que asiste desolado a esta escena, y a veces se ha visto en ese grupo simplemente un coro estrafalario que acompaña a la escena trágica. Bueno, lo gracioso es que Tiepolo ha reunido a estos dos grupos de espectadores, a Pan y al rey de Esparta con su cortejo, a los espectadores divinos. Fíjense, del lado derecho están los espectadores divinos de la escena, ¿no? El sátiro o el dios Pan y el dios Cupido, y del otro los espectadores humanos. Pues Tiepolo en este grabado los ha reunido, ha puesto al sátiro en vez de enfrente, detrás de ellos, contemplando una misteriosa serpiente mágica. La escena de los scherzi di fantasía son siempre como rituales misteriosos de brujería, etcétera, ¿no? Bueno, la famosa palacorda nos devuelve, lo he mencionado al principio, nos devuelve a los aspectos grotescos, a los aspectos cómicos que siempre se han subrayado en esta ceremonia, por otra parte, trágica del lamento por la muerte de Jacinto. Estas son escenas del 17 y del 18 del juego de tenis tal como se practicaba entonces, con una red muy lánguida, muy caída, muy destensada, y unas palas que se parecen bastante a las de ahora, ¿no? Quería recordar la palacorda, sobre todo para terminar con esta imagen en la que verdaderamente lo sublime y lo grotesco, el lado de Pan y el lado de Cupido, sería más bien el lado trágico es el de Cupido y el lado grotesco el de Pan,
La comedia y la tragedia, en último término, se reconcilian. Gian Domenico Tiepolo, el hijo de Tiepolo, realizó una serie de frescos para su residencia campestre en la Terraferma, que hoy están en Carreccionico, en Venecia. Y entre ellas hay esta de la partida de Pulcinella, que tiene una mala uva considerable, porque es una recreación paródica de la pintura de su pobre padre ya fallecido. El Pulcinella, conocen estos Pulcinellas, estos payasos, estas figuras de las que Gian Domenico Tiepolo creará varias series, estas figuras teatrales de comedia del arte. Pues el Pulcinella dormido, ebrio, tendido, repite invertida la pose de nuestro Jacinto. Pero es que el cinturón desceñido está ahí y la raqueta también, que en este caso se convierte en una raqueta de bádminton. Yo creo que Gian Domenico no fue del todo, no traicionó del todo el espíritu de su padre. Bueno, él seguramente, Gian Domenico, habría colaborado en la propia pintura de la muerte de Jacinto, era parte de su propia obra. Porque Giambattista Tiepolo, yo creo que si algo hemos ido viendo a lo largo de esta intervención, es cómo trataba de meter a la vez en su pintura como las dos caras del mundo y de la vida. Como decía, lo elevado y lo bajo, lo sublime y lo grotesco, lo trágico y lo cómico, la pasión elevada, dramática en este caso, de ese Cupido que viene a presidir el lamento por la muerte de Jacinto, y la sonrisa sardónica desde arriba del viejo dios Pan. Muchas gracias.